Hola familia de Vida Abundante Panamá, muy buenos días. Qué bueno poder encontrarnos una vez más de una manera virtual en esta nuestra reunión dominical de esta nuestra casa Vida Abundante Panamá. Para quien nos acompaña por primera vez, bienvenido seas. Gracias por tomar un tiempo de tu domingo para compartir con nosotros en esta también tu casa Vida Abundante Panamá. Hoy iniciamos una nueva serie que hemos titulado, o que se titula, mejor dicho, Prohibido Estacionar. Es una serie que se basa en el libro del mismo nombre del pastor René Peñalba y que fue compartida en Vida Abundante Coronado a principios de año, y creemos oportuno poder traerla para Vida Abundante Panamá y compartirla con todos ustedes. Por las próximas semanas vamos a estar viendo áreas en nuestra vida de riesgo, áreas que no podemos dar el lujo de descuidar. No podemos darnos el lujo de estacionarnos en ese lugar. ¿Por qué? Porque son situaciones que afectan nuestra vida, afectan nuestra salud espiritual, nuestra seguridad espiritual. Y la multa que pagaríamos por estar mal estacionados en ese lugar puede tener un coste muy, muy alto. ¿Sabes? En nuestro diario vivir hay muchos casos que, si vamos a hacer un trámite en alguna oficina del gobierno o en el centro de la ciudad, es difícil encontrar puestos de estacionamiento. ¿Y qué hacemos? Bueno, donde encontremos, no importa si hay una línea amarilla, si hay un hidrante, no importa si a veces es una salida de un almacén de carga que dice no estacionar, salida. A veces no nos importa. ¿Por qué? Porque la urgencia, porque la necesidad de encontrar un estacionamiento para poder hacer nuestro trámite, dice, no, voy rapidito y salgo rapidito, antes que venga un policía, antes que pase esto, antes que pase lo otro. Muchas veces ocurre así mismo en nuestras vidas. Ocurre igual en nuestra vida. Queremos quedarnos estacionados en situaciones, en comportamientos, en actitudes por tanto tiempo, y el coste que estamos pagando es muy alto. Y de eso trata esta serie. Hoy vamos a empezar hablando sobre la tibieza, y el título obviamente es Prohibido Estacionar en la Tibieza. Ahora, ¿por qué la tibieza? ¿Por qué será importante? Bueno, la palabra habla mucho sobre eso. Cristo habló mucho sobre eso. Así que es importante para Él, debe ser importante para nosotros. Tener mucho cuidado de no estacionarnos en la tibieza. Como siempre, vamos a orar, vamos a presentar nuestra vida delante del Señor, pidiéndole que nos hable, pidiéndole que su palabra nos rete, que nos anime, nos confronte en la mañana de hoy. Padre bueno que estás en el cielo, te alabamos, te bendecimos, Señor, te exaltamos en esta hora, Señor. Padre bueno, gracias por la oportunidad que nos das de poder encontrarnos una vez más de una manera virtual, Señor. Padre, estamos reunidos en tu nombre y sé que tú estás en medio de nosotros, Señor. Cada uno en su casa, pero tú también estás allí con nosotros. Yo te ruego, Dios, que tu palabra hoy llegue a nuestros corazones y encuentre un corazón abonado por tu Espíritu Santo, Señor. Y que esa palabra pueda llegar allí, pueda ser sembrada, Señor, y que pueda dar fruto de una manera abundante, como tú esperas de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Háblanos hoy, rétanos hoy, confróntanos hoy, anímanos hoy, Señor, a vivir, Señor, una vida lejos de la tibieza. No hacer cosas o no permitir que nuestra vida sea estacionada en la tibieza, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, vamos a estar hoy en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, un libro pues escrito por el apóstol Juan en el exilio. Y dentro de ese capítulo hay una carta, hay varias cartas para la iglesia, pero en este momento en particular vamos a ver la carta que Jesucristo le envía a la iglesia de la Odisea. Bien, para poder entender de repente un poquito mejor el porqué de la carta o el contenido de la carta, es muy importante no perder de vista las realidades que ocurrían en la ciudad de la Odisea, la ciudad, porque era una metrópolis de la Odisea, y por ende se reflejaban en la iglesia como tal. Una de las cosas es que la ciudad de la Odisea era una ciudad muy rica, muy, muy próspera, era una metrópolis en su momento, muy famosa, poseía un fuerte sistema bancario,
era muy pudiente, gracias a su ubicación geográfica en medio en la intersección, pero de dos importantes caminos del comercio. Representaba un punto por el cual debías pasar siempre. Así que había mucho comercio, mucho movimiento de dinero, muchas transacciones allí. Contaba con una de las mejores escuelas de medicina de la época. E incluso desarrollaron un colirio para los ojos que ayudaba al tratamiento de la ceguera. Era también muy, muy, muy famosa por su industria textil, en particular por la lana negra, y también por el algodón, pero sobre todo por la lana negra. Pero tenían una gran debilidad, tenían un gran problema, y era que no tenían un suministro de agua adecuado, no contaban con fuentes de agua propia, así que tenían que traerlas de otros lugares. La tibieza de su agua era la queja más común de los ciudadanos. De la ciudad vecina de Colosas traían fuentes de agua fresca, porque Colosas sí tenía fuentes de agua en sus alrededores, así que podían tener agua fresca y fría, que le permitían obviamente pues atender todas las necesidades que pueda tener una ciudad con respecto al agua. También había otra ciudad que era Hierápolis, que también tenía aguas, pero termales, y eran usadas para el tratamiento de enfermedades y el cuidado de la piel. Entonces, desde Colosas, con un sistema de tuberías muy, muy rústico, traían el agua a la Odisea. Sin embargo, cuando llegaba a la Odisea, llegaba sucia, turbia, no en las mejores condiciones, y no llegaba fresca o fría. Llegaba, tibia, lo que causaba malestar estomacal en sus ciudadanos. Y esa era la queja principal de la ciudad. Entonces, habiendo dicho esto, podemos quizá entender un poquito el mensaje de Cristo a la iglesia de la Odisea que aparece en capítulo 3 de Apocalipsis, precisamente entre los capítulos 14 al 17. Dice así: escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras uno o el otro. Por tanto, como no eres frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Palabras interesantes de Jesús. Son palabras de Jesús hablando a la iglesia. Palabras interesantes. Muchas veces vemos a Jesús y lo ponemos como el manso, como el humilde, pero muchas veces tiene palabras duras y confrontan a su iglesia. Dice que como vives tibiamente, no eres ni frío ni caliente, ojalá fuera o una cosa o la otra, pero como vives tibiamente me causas náuseas y te voy a vomitar. Estos primeros versos de la carta a la iglesia de la Odisea nos plantean cosas importantes con respecto a la iglesia, y entendiendo lo que vimos al principio sobre las características de la iglesia, de la ciudad, la prosperidad, lo bien que le iban, lo avanzado que estaban en muchas cosas, no en el agua, muchas cosas, nos puede dar a entender que la iglesia padecía el mismo sentir de orgullo, autosuficiencia que tenía la ciudad. Era una iglesia que, como tomando las palabras de Cristo, era la sal que había perdido su sabor. Y eran la luz que había perdido su resplandor. Otra cosa importante, y me gusta cómo lo enseñó en su momento el pastor Ricardo Salazar, de Vida Abundante Coronado, es que podemos entender y podemos ver con este ejemplo de la iglesia que el cristianismo sin Cristo existe. Y se llama religión. Lo que Cristo le escribe a esta iglesia no es una prueba superada para ellos. Porque la naturaleza pecaminosa de nosotros amenaza y nos invita a quedarnos estacionados en la tibieza. Lo bueno es que en los versos siguientes podemos, del 18 en adelante,
podemos encontrar lineamientos y podemos encontrar estrategias o puntos importantes que debemos tener en cuenta para no quedarnos estacionados en la tibieza. Vamos a ver 4 de ellos hoy. Así que te animo a que tomes nota, lo vas a poder ver en pantalla. El primero de ellos que vamos a ver hoy es, lo primero que debemos hacer para afinar, para no estacionarnos en la tibieza, es afinar los sentidos espirituales. Eso es lo primero que Cristo le lanza a la iglesia de la Odisea en su carta. Dice el verso 18 y el 22. Dice, por eso te aconsejo que compres de mí. Y ahí después enlista varias cosas que vamos a estar viendo durante la enseñanza. Pero quiero enfocarme en este punto en particular, que dice, por eso te aconsejo que de mí compres colirio para que te pongas en los ojos y recobres la vista. Y dice el 22, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hoy en día el mundo nos empuja, la sociedad nos empuja a preocuparnos más por el desarrollo físico y el desarrollo intelectual, que no está mala, eso no está mal. Lo malo es que cuando esas cosas forman una prioridad total sobre nosotros, que priva sobre nuestro desarrollo espiritual. Podemos estar físicamente en las mejores condiciones, llenos de conocimiento, pero realmente desnutridos espiritualmente. Varias veces Jesucristo dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. A lo largo de los evangelios, lo menciono aquí en el Apocalipsis, este es algo que no es una declaración que debemos tomar genéricamente. Es un llamado de atención de Dios, a que la gente preste atención a lo que Él va a decir. Dice que el que tiene oídos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, se refiere a cualquier persona, se refiere a cualquier persona sin importar su edad, sin importarle el color de su piel, sin importarle el idioma que habla o a qué se dedique. Le está diciendo que la palabra que Él va a decir es para todos, es para ti y para mí. Y cuando sigue diciendo que oiga, el que tiene oídos para oír, que oiga, es una invitación no solo a escuchar un sonido que es audible para nosotros, sino a prestar atención, a buscar un significado, a ir más allá, más profundamente en la comprensión de lo que Dios nos quiere decir. Estas palabras de Jesús nos indican que en nosotros hay una limitante producto del pecado. Existe una limitación en nuestra vida, una atrofia, una callosidad espiritual que impide que nos volvamos, nuestros oídos sordos se vuelvan a Dios. La iglesia de la Odisea no había logrado entender eso. Todo lo que le sobraba materialmente, la riqueza, la fama, el conocimiento, el producto de la ciudad, era una máscara que escondía una carencia espiritual en ellos. Aquello que les llenaba de orgullo, su famosa ciudad, su gran ciudad, su alta prosperidad, estaba simplemente tapando enormes huecos, vacíos en su vida. La forma en que se veían a ellos mismos distaba mucho de la forma en que Dios los veía. Dice el verso 17, regresamos al 17. Dices, soy rico, dice. Me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero Jesús le dice, no te das cuenta cuán infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Era una ignorancia a su condición. Totalmente alejado de la realidad de lo que realmente eran ellos o su posición. Por eso es importantísimo lo que Jesús les llama a ellos y nos llama a ti y a mí, es a afinar nuestros sentidos espiritualmente, principalmente para entender en qué posición estamos, entender dónde estamos llevando nuestro carro a estacionarse, en qué situación, y corregir el curso, cambiar el curso, no terminar estacionados en la tibieza. Sus sentidos estaban totalmente engañados, producto de su orgullo, de creerse autosuficiente, de creerse que, bueno, tengo todo, que no necesito nada. Mucho cuidado, familia, mucho cuidado. Cómo hoy tú te estás viendo a ti mismo, como yo me estoy viendo a mí mismo. ¿Bajo qué lentes nos estamos viendo? ¿Bajo los lentes del orgullo o bajo los lentes de la palabra de Dios?
Mucho cuidado. El orgullo puede ser terrible y puede ser el conductor que nos lleve a estacionarnos en la tibieza, porque creemos que tenemos todas con nosotros. Mucho cuidado. Afinemos nuestros sentidos. Busquemos la guía del Espíritu Santo. Número 2. ¿Qué otra cosa podemos hacer nosotros para salir de la tibieza o no llegar a estacionarnos en la tibieza? Es entregar a Dios las llaves de las puertas cerradas. ¿Qué quiero decir? Bueno, una persona no quiere que su vida, una persona que no quiere que su vida quede estacionada en la tibieza, debe entender o debe ser consciente de que para que eso ocurra, debemos darle acceso a Dios a todas las áreas de nuestra vida. No podemos pretender que no terminemos estacionados en la tibieza si no le damos las llaves de nuestra vida a Dios, de todas las puertas. El manojo completo de llaves, dárselo al Señor. No podemos ser selectivos. Bueno, Señor, te doy esta llave, esta me la quedo yo, esta también te la doy, esta también te la puedo dar, pero esta no. No podemos ser selectivos. Así nunca vamos a lograr salir de la tibieza o no terminar yendo hacia ella. Todo el manojo de llaves se lo debemos dar. Dice el verso 20 del capítulo 3 de Apocalipsis, dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Interesante. A mí me parece sumamente interesante que Cristo le esté diciendo a la iglesia, hey, estoy en la puerta llamando, déjame entrar. ¿Cómo es posible que Jesús haya quedado fuera de la iglesia? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Mucho cuidado, familia. Pues sí ocurrió en la Odisea. Mucho cuidado porque nos puede ocurrir a nosotros también. Tu vida, mi vida y como iglesia nos puede ocurrir. Mucho cuidado. Está Dios tocando la puerta porque no lo dejamos entrar. No hemos sido capaces de darle todo el manojo de llaves para que Él entre. Esta carta en particular no está dirigida a la ciudad, sino a la iglesia de la ciudad. Y en particular al liderazgo de la iglesia. Nosotros erróneamente hemos aplicado este versículo como un llamado a las personas que no son cristianas. Pero en realidad es un llamado a la iglesia y a los cristianos a vivir de una manera íntegra. Es un llamado de Jesús que realmente quiere morar en nosotros. Por ende, debemos dejarles las puertas abiertas de par en par. Dice el verso 18. Y vamos a la segunda parte de este verso. Dice, por eso te aconsejo que compres, lo leímos hace un rato también, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez. Ese es otro llamado del Señor a vestirse de integridad, a volverse apasionado por lo que es correcto. Por eso te aconsejo, dice, compras ropas blancas que te vistan y que te cubran tu vergonzosa desnudez. Es un llamado de Dios a vivir en integridad. Y la única forma de vivir en integridad es abriendo de par en par todas las puertas. Aquí está, Señor, el manojo de llaves. Entra donde quiera entrar. Jesucristo en Lucas capítulo 6, 46 hace una acotación interesante. Y dice así, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Es una pregunta que Jesucristo espera que le contesten la gente. Y espera que tú y yo le contestemos. En esa parte que dice Señor, Señor, implica que según nuestra forma de verlo, tal cual como pasó en la iglesia de la Odisea, nuestra forma de verlo nos debe llevar a reconocer su autoridad, su gobierno. Sin embargo, no está ocurriendo. No ocurrió en la Odisea y probablemente no está ocurriendo en nuestra vida tampoco. Estamos lejos de eso. Nuestros labios están llenos de alabanza a su nombre, pero nuestra vida no guarda sus mandamientos. Nuestra vida no obedece sus ordenanzas.
si queremos salir de ese estacionamiento de la tibieza, si no queremos terminar yendo allá, ya puede ser cualquiera de los dos casos, debemos pedirle a Dios que afine nuestros sentidos espirituales, sí, para reconocer nuestra realidad, pero también para ver esas áreas en nuestra vida, esos espacios sucios, mal arreglados, oscuros, malolientes que hay en nuestra vida. Ese sótano que nadie entra, ni la luz entra, para que Jesucristo haga la limpieza, la restauración, el perdón que necesitamos nosotros. Afinar nuestros oídos para ver nuestra condición, pero también para entender qué áreas en nuestra vida, o todas las áreas en nuestra vida, debemos abrirle de par en par y entregarle las llaves. Aquí están. Entra cuando quieras. Para eso vino Jesús, para que podamos tener vida y vida en abundancia. Ahora, lo tercero que debemos hacer es hacer una inversión correcta, invertir correctamente, invertir en las cosas espirituales. A menos que veamos que somos pobres y necesitados delante de Jesús, no vamos a entender de que necesitamos efectivamente de Él. Nosotros comenzamos nuestra vida espiritual en bancarrota. Y de hecho, toda nuestra vida la pasamos en bancarrota espiritual. Pero a la medida que crecemos, ciertamente llegamos a comprender un poquito más sobre la profundidad de nuestro pecado, pero también de la profunda necesidad que tenemos de un Salvador. Solo cuando comenzamos a ver esa pobreza espiritual, producto de los sentidos que hemos sido afinados, que vimos en el punto 1, comenzamos a detectar que necesitamos ayuda, podemos volvernos verdaderamente ricos si hacemos la inversión correcta. Dice el verso 18, y lo vamos a leer ahora sí todo. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que te hagas rico. Por eso te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego, para que te hagas rico. Ropas blancas, para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez. Colirio, para que te pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Jesucristo dándonos cosas en las cuales debemos invertir esfuerzo. Ir realmente al mercado correcto, al mercado de Cristo. Porque dice, por eso te aconsejo que compres de mí. Jesucristo hablando, ven a mí y compra esto. Porque dice, porque a los que amo, yo los voy a disciplinar, pero yo los amo. Así que con fervor, ven y hazlo. Es una invitación de Jesús a ir a la verdadera fuente. Que Él dice, ven y compra de mí. Y enlista las cosas que necesitamos. Pero la idea central es que nuestro Señor sea donde vayamos a buscar lo que necesitamos para no terminar estacionados en la tibieza. Dice que para poder ser rico, dice el verso 18, para que seas rico para con Dios. No es un adorno exterior, es lo interior lo que vale. No es tener nuestros pecados perdonados, es poseer la justificación en Cristo. Es vivir con un carácter piadoso, que se ha hecho puro, como oro refinado en fuego, dice la palabra, que es capaz de soportar las pruebas y las tribulaciones. Eso también llama a que compren ropas blancas para que nos vistamos y cubramos nuestra vergonzosa desnudez, dice. En el mundo antiguo, la mayor humillación que tú le podías dar a una persona era que estuviese desnudo. Era una humillación. Por otro lado, el mayor honor que tú le puedes dar a una persona es vestirla nuevamente. Y si lo haces con las mejores ropas, es un mayor honor. La Odisea era, como dijimos al principio, conocida por una hermosa y exuberante lana negra. Pero Jesucristo estaba diciéndole, ¿sabes qué? Qué bueno tu lana negra, qué bueno que la produces, qué bueno que es internacional, qué bueno que representa caché, representa lujo, representa un adorno.
Pero Jesucristo estaba llamando a algo más, porque la lana negra que producían, por más buena que sea, y no tiene nada que ver con el color, la lana negra no podía cubrir la vergüenza que ellos tenían. No podía cubrir la desnudez que tenían. Sin embargo, las ropas blancas que Cristo te ofrece, que Cristo nos ofrece y que le ofrece a la iglesia, simboliza a aquellos que son justificados en Cristo. Y no es con una lana negra, que representaba el orgullo y la autosuficiencia de esta ciudad y de la iglesia. Los historiadores señalaban de que contar con una vestimenta, una pieza de ropa que fuese hecha o confeccionada por esa lana negra, te daba un estatus increíble. Eso lo dicen los historiadores. Un estatus admirado, ¿por qué? Por una sociedad materialista, vanidosa y orgullosa. Por eso es que Cristo decía, ¿sabes qué? Aún delante de los ojos de los hombres, puedes creerte la mamá de Tarzán, pero eso no cubre lo que tú necesitas. Yo sí lo cubro. Por eso ven y compra de mí. Ven y compra de mí. Ya yo pagué el precio. Ven y compra de mí. Esta carta de Jesús a la Odisea era un llamado a no dejarse asombrar por el entorno y no creerse autosuficiente y que no pensar que la prosperidad era la que los iba a llevar al final del camino. La zona donde estaba ubicada la ciudad de la ciudad y obviamente la iglesia, la Odisea, que entiendo que hoy en día es parte de Turquía. En el año 60, después de Cristo, ocurrió un gran, es una zona sísmica, muy sísmica, y ocurrió un gran terremoto que destruyó toda la ciudad. Destruyó no solamente la ciudad de la Odisea, también destruyó ciudades vecinas. Todas las otras ciudades fueron a pedir ayuda a Roma. La Odisea no. ¿Por qué? Porque decían, nosotros somos autosuficientes. Y volvieron a construir la ciudad, mucho mérito en eso, ¿ok? Pero con un orgullo de autosuficiencia que los cegaba por completo. Esta carta es un reto de Dios para la iglesia y para nosotros también. Un reto ¿a qué? A conquistarte a ti mismo. Porque muchas veces el peor enemigo que tenemos nosotros somos nosotros mismos. El creernos autosuficientes, el creernos que todo lo podemos, el creernos los que más grandes somos. Es un reto a conquistarnos a nosotros mismos. No permitir que el entorno nos moldee, como dice Pablo en Romanos 12, que no nos amoldemos a este mundo actual, sino que seamos transformados por la renovación de ¿quién? De Cristo, a quien vamos y compramos lo que necesitamos. Cristo también le dice a la Odisea, que dice, compra colirio para que te pongas en tus ojos y recobres la vista. Como decía al principio, desarrollaron un colirio que era para los ojos, que ayudaba a aliviar el malestar. Incluso ayudaba a curar la ceguera. Pero eso no ayudó a que la iglesia fuese ciega espiritualmente. Y muchos cristianos hoy en día somos eso, ciegos espirituales. Seguimos con esos comportamientos como cristianos, hablamos como cristianos, vamos a la iglesia como cristianos, pero somos ciegos a lo que ocurre espiritualmente a nuestro alrededor. Jesús le estaba llamando a salir de la confusión y a vivir en claridad, a dejar de andar a tientas, porque están ciegos espiritualmente. Nosotros necesitamos vernos como realmente somos. Necesitamos comenzar a vernos como Dios nos ve a nosotros. No es una fe a tientas o es un intento a medias. Seguir a Jesús significa abandonar las demás cosas y ponerlo al primero. Por último, lo último que podemos hacer, o lo cuarto que podemos hacer para salir de la tibieza o no terminar en el estacionamiento de la tibieza, es recordar que el triunfo tiene un premio. Que triunfar al final tiene un premio. Esto lo mencioné hace como un mes, especialmente cuando hicimos la serie Yo Prometo. ¿No recuerdan? Cuando hablamos precisamente de Yo prometo darte vida y vida en abundancia. Logramos tú y yo vivir abundantemente en la medida en que comencemos a pensar en las cosas de arriba. ¿Recuerdas cuando hablamos eso?
En la medida que comencemos o vivamos pensando en las cosas de arriba, seremos mejores seres terrenales. En la medida que pensemos más en las cosas celestiales, seremos mejores seres terrenales. Una persona que quiere salir de la tibieza sabe por qué lo hace. O sabe por qué hace lo que hace, mejor dicho. Y una persona que quiere salir de la tibieza sabe por qué no hace lo que no hace. Es una persona que está clara en la obediencia, clara en lo que tengo que hacer y por qué lo tengo que hacer, y clara en lo que no tengo que hacer y por qué no tengo que hacerlo. Esa persona está clara de que al final del camino hay un premio. Es un trabajo a largo plazo. La obediencia es un trabajo a largo plazo. La desobediencia es una gratificación instantánea, pero momentánea. Pero un dolor a largo plazo. Dios nos está llamando, Cristo está llamando a la iglesia a una obediencia. Y nos llama a ti y a mí a vivir en obediencia. Dice Apocalipsis 3:21, al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí, y me senté con mi Padre en su trono. Una vez escuchaba al pastor Ricardo Salazar también hablar de que la obediencia es como una suerte de muerte. Porque obedecer es un acto de que tienes que morir a algo. Tienes que morir a algo que seguramente quieres y anhelas. Por otro lado, la desobediencia lleva a una derrota, que también lleva a una bancarrota espiritual, que también trae consigo implicaciones sumamente mayores como vergüenza, temor, culpa, dolor. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para salir vencedores? Debemos tener un plan, debemos trabajar, debemos analizar las cosas, debemos pedirle a Dios que afine nuestros sentidos, debemos pedirle a Dios que darle las llaves de nuestra vida. Tenemos que tener un plan para trabajar, para poder lograr conquistar el triunfo y recibir la recompensa que Dios tiene para nosotros. Vivir pensando con una perspectiva, una expectativa espiritual, una expectativa celestial. Si usted, por ejemplo, quiere participar en la maratón de Nueva York del próximo año, usted tiene que comenzar a prepararse desde ahora. Seguramente tiene que inscribirse desde ahora y tiene que comenzar a entrenar. Tiene que tener un plan. Voy a levantarme a tal hora de la mañana a correr, voy a correr tantos kilómetros la primera semana, tantos la otra, así hasta que llegas a cumplir los kilómetros de la maratón. Y así sucesivamente, tu alimentación, todo tiene que cambiar. No podemos pretender la semana antes inscribirnos, no. Hay un plan para llegar a la competencia y lograr ganarla. Tú y yo debemos tener un plan para alcanzar el premio final. No puedo olvidar que hay un premio final que Dios está preparando para mí. Que cada acto de obediencia que yo haga hoy en día es un paso hacia adelante, hacia ese triunfo. Y cada acto de desobediencia puede ser seguramente un paso hacia atrás. Jesucristo dice en el verso 20, al que salga vencedor, el verso 21, al que salga vencedor, que dice, le concederé sentarse conmigo en mi trono. No es que vas a andar por allí dando vueltas como loco. No. Dice que al que salga vencedor, lo sentaré conmigo en mi trono. Si eso no te emociona, yo no sé qué te emociona, de verdad. Así como yo vencí y me senté con mi Padre, o sea, te está dando una seguridad, te está dando un compromiso, así como yo lo hice, yo pude vencer y estoy sentado con mi Padre en el trono, asimismo tú, asimismo te voy a conceder sentarte conmigo al que salga vencedor. Jesucristo te dice, yo toco la puerta y si me dejas entrar, no solo tendré comunión contigo,
no solo tendré comunión contigo ahora, en este preciso momento, sino que trabajaremos juntos para que tengas comunión conmigo y te voy a sentar conmigo en mi trono. Porque así como yo vencí, tú vas a vencer y has vencido. Y aquí estás conmigo y con mi Padre en el trono. Si eso no te emociona, no sé qué te emociona. Qué grave es vivir engañados, familia. Pero engañados con nosotros mismos. Y eso lo hace el orgullo. Cuando comenzamos a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Cuando creemos que no estamos enfermos, pero sí estamos enfermos. La Odisea le ocurría eso. Querían estar sanos, pero estaban muy enfermos. Se creían ricos, pero eran muy pobres espiritualmente. Se creían que tenían una vista perfecta, una vista 20/20, pero eran ciegos. Creían que estaban a la última moda, pero realmente estaban desnudos. La transformación de la tibieza hacia la vida que Dios espera de nosotros nos llama a una transformación que pasa por el filtro de Jesucristo. Pasamos de causarles náuseas a Jesús, náuseas a Dios, producto de nuestro pecado. La obra de Cristo llega a nuestro corazón. Y ahora lo que dice es que te voy a levantar para que te sientes conmigo en mi trono. Esa es una declaración asombrosa. Jesucristo nos llama hoy a dejar la tibieza, a afinar nuestros oídos. Déjale las llaves, dejémosle la llave de nuestra vida a Dios. Hagamos la inversión correcta en las cosas que Dios nos ofrece. Y vivamos con una mentalidad celestial, sabiendo y recordando de que hay un triunfo esperándonos y hay una recompensa que Cristo ha preparado para nosotros. Todo eso va a empezar con Cristo tocando la puerta. ¿Lo vas a dejar entrar? Vamos a orar. Padre bueno que estás en el cielo, te alabo y te bendigo, Señor. Te exalto en esta hora, Dios. Tú eres digno, tú eres fuerte, tú eres grande. Padre, gracias por tu palabra. Mientras preparaba esta enseñanza, Señor, yo me preguntaba, Dios, ¿cómo estaremos nosotros? ¿Cómo estaremos como iglesia también? ¿Estaremos ciegos espirituales? ¿Estaremos desnudos espiritualmente hablando? ¿Seremos pobres espirituales? ¿El orgullo estará en nuestro corazón? Señor, yo creo que esta palabra es importante para nosotros, Señor. Tú estás a la puerta llamando. Que hoy sea el día en que decidimos, Señor, aquí están todas las llaves. De ahora en adelante, tú eres dueño, Señor, de cada llave de mi casa, de cada llave en mi corazón, de cada llave en mi mente. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir en obediencia a ti, Señor. A que ciertamente digamos, Señor, Señor, con toda la autoridad, porque realmente eres nuestro Señor, porque te obedecemos tus mandamientos, Señor. Ayúdanos, Padre. Vístenos con tus vestiduras blancas, Señor. Danos de ese colirio para nuestros ojos, Señor, y quita esas escamas que nos impiden ver. Señor, refínanos como el oro, para que realmente tengamos valor. Y sepamos que si somos ricos, es por tu obra en nosotros. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Te lo ruego, mi Dios. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Que hoy sea el día en que ya no tengas que tocar ninguna puerta en nuestro corazón. Porque en todas esas puertas ya tú eres el Señor y el amo de todas las llaves. Y no hay lugar en el cual puedas entrar en nuestra vida y en nuestro corazón. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, familia, como siempre, agradecerte tu tiempo. Quiero, recordarte, seguimos con esta serie por las próximas 9 semanas. Te mando un abrazo muy grande, cuídate mucho, ya pronto esperamos vernos. Pendiente de nuestras redes sociales para anuncios y para actividades.
Y bueno, es todo por ahora. Dios te bendiga, Dios te guarde, te mando un gran abrazo. Chao. Hola familia, nuevamente un caluroso saludo para ti. Bueno, como siempre, el primer domingo de cada mes hacemos la cena del Señor y compartimos la cena y recordamos la muerte de Cristo, pero sobre todo celebramos su resurrección y que hoy está sentado a la diestra del Dios Padre, gobernando con poder. Como siempre, bueno, espero que ya tengas listos los insumos que necesitas. Recuerda que no tiene que ser nada en particular, algo que pueda representar el simbolismo de el cuerpo de Cristo y su sangre es suficiente en este momento. Así que vamos a orar, vamos a presentarnos delante de Dios y vamos a empezar la cena del Señor. Padre bueno que estás en el cielo, gracias nuevamente por la oportunidad de encontrarnos. Gracias, Señor, por el libre culto que podemos tener en este país, Señor. Y Padre, gracias por la oportunidad que nos das de poder recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero sobre todo celebrar y agradecido, Señor, por su resurrección, que hoy está sentado a la diestra tuya, Padre Celestial, gobernando con poder. Gracias, Jesús, gracias, Jesús, gracias por tomar ese lugar que nos correspondía a nosotros. Te alabamos y te bendecimos en esta hora. Amén. Dice la palabra del Señor que yo recibí del Señor mismo lo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Participemos del pan, el simbolismo del cuerpo de Cristo. Padre, gracias. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Y a ti, Jesucristo, gracias por ocupar ese lugar. Gracias, Jesús, que no escatimaste ser golpeado, colgar humillado en la cruz. No escatimaste el dolor y el sufrimiento que sufriste en aquella cruz por nosotros. Nadie más podía pagar el precio correcto, el alto precio que tú pagaste para hacernos libres del pecado. Hoy, Señor, gracias a ti, Señor, gracias a ti, a tu sacrificio en la cruz. Hoy también somos sanos, no solo en lo físico, sino en lo espiritual y en lo mental. Gracias, Jesús. Tenemos libre entrada al trono de gracia por el sacrificio en la cruz. Gracias, Jesús, porque nos correspondía a nosotros colgar de ese madero, nos correspondía a nosotros morir producto de nuestros pecados, nuestros delitos, de las cosas equivocadas que hacemos, Señor. Pero a ti no escatimaste ser igual a Dios, como algo a que aferrarte, y viniste a la cruz en obediencia a morir por nosotros. Gracias, gracias, Jesús. Gracias, Jesús, porque por tu llaga somos sanos, Señor. Por tus heridas somos sanos. Gracias, Jesús. Es incontable los beneficios que para nosotros representa la cruz de Cristo. Y hoy lo recordamos. En agradecimiento te alabamos y te bendecimos, Señor. Exaltamos tu nombre. Gracias, Señor. Sigue diciendo la palabra de la misma manera después de cenar. Tomó la copa y dijo: esta copa es mi nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor Jesús hasta que Él venga. Vamos a participar del simbolismo de la sangre de Cristo. Gracias, Jesús, por esa preciosa sangre que nos limpia de todo pecado. No hay forma alguna, no hay mancha, no hay pecado, no hay situación que tu sangre no pueda limpiar. No hay detergente mejor que pueda limpiar estas vestiduras, Señor, que tu sangre.
Oh, preciosa sangre. Gracias. Gracias, Jesús. Porque en ella encontramos lo que necesitamos para ser limpios. Porque en ella podemos ser limpios, restaurados, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Era inmerecido, Señor, esa sangre que tú derramaste por nosotros, Señor. Yo te pido que nos ayudes a vivir siempre conscientes de ese sacrificio y el valor que representa. Un valor incalculable, grande, majestuoso, enorme, que nadie más pudo haber pagado, solo tú. Y tú dijiste que sí. Tú dijiste, Señor, yo haré tu voluntad, no la mía. Y fuiste a la cruz. Perfecto, porque era lo que se necesitaba. Solo lo perfecto podía pagar el precio y tú lo hiciste. Gracias, Jesús. Hoy recordamos tu muerte, pero celebramos tu resurrección. Porque así como tú te levantaste, tú también fuimos crucificados contigo, pero también estamos hoy morando, Señor, contigo también. Porque hoy ya no somos enemigos de Dios, del Dios Padre. Ahora somos sus hijos y somos coherederos contigo, Jesús, en el reino de los cielos. Gracias por ese sacrificio inmerecido por nosotros, pero a ti te plació derramar de tu gracia y de tu misericordia, derramar de tu sangre para limpiarnos de nuestros pecados. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, familia. Te mando un abrazo nuevamente y bueno, nos vemos pronto. Dios te bendiga. Excelente semana.